Agradezco la invitación del Colegio de Abogados de Arequipa para conversar aquí en la tierra que tanto quiero y extraño, y con la gente que forma parte de la nueva jornada de Arequipa, ¿no? Alguna vez, una anécdota que me permito comentarles, un digno expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, me refiero a aquellos que merecían calificativos importantes, ¿no?, de reconocimiento social, y me preguntó, me dijo: hay muchos arequipeños y arequipeñas en todo el Perú, como jueces, fiscales, candidatos en reserva. ¿Y cuál es el secreto? Me dijo, ¿cuál es el secreto? Ah, ya, le dije, bueno, entonces le voy a dar el secreto. Lo que pasa es que en Arequipa lo que hay son arequipeños y arequipeñas, por nacimiento o por asimilación. Y los arequipeños y arequipeñas por nacimiento o asimilación son gente corajuda, responsable, estudiosa y decente en su gran mayoría. Por eso estamos por todo el Perú. Algunos colegas no arequipeños, nadie tiene la fortuna de ser arequipeño, pues no todos, ¿no? Suelen querer buscar algún tipo de controversia por esa naturaleza. Yo les suelo decir a los no arequipeños que estén tranquilos, porque nosotros somos peruanos, nosotros los arequipeños somos peruanos, claro que de un modo privilegiado, ¿no?, pero peruanos, ¿no? Nada de chauvinismos ni cosa por el estilo, ¿no? Bien. Pero no hemos venido a hablar de eso, sino a hablar de una carencia que tenemos en materia de la parte especial del Código Penal, que tiene que ver con el cohecho de testigo, que seguramente está generando y va a generar en el futuro problemas que hemos visto la necesidad de advertir con la finalidad de corregir. Desde luego, lo dicho en esta exposición, como todo lo que dice quien habla, está sujeto a la crítica y al debate. No hemos venido a pontificar ni a amenazar, ¿no? No tenemos la costumbre de decirles, esta es la única forma de ver las cosas, y cuidado con el que mira las cosas de manera distinta, ¿no? Eso es herir la inteligencia, y lo que menos podríamos hacer, creo yo, es desafiar la inteligencia de los que han concurrido acá, que analizará con paciencia seguramente cuanto aquí se diga. Bien, vamos a tratar rápidamente de abarcar lo más que se pueda de esta presentación, para recordar y luego puntualizar las cosas que son inherentes, los temas, las materias que son inherentes a el contenido mismo. Bien. Feuerbach, no la pena sine lege, ¿no?, comienzos del siglo XIX. Un Brocardo, no la pena sine lege, que ha trascendido los siglos y lo seguirá trascendiendo, ¿no? No hay pena, no hay delito sin ley previa. Es un principio básico, y nosotros, los abogados, lo aprendemos en las aulas universitarias como el ABC, ¿no?, como las primeras letras del derecho penal. Nadie puede ser castigado si no existe una previsión normativa que así lo disponga de modo previo. Y Enrique Bacigalupo, el colosal maestro argentino nacionalizado español, miembro del Tribunal Supremo, miembro del Tribunal Constitucional español, dice que el principio de legalidad se expresa en la exigencia que está dirigida tanto al legislador, que tiene que cumplir con el principio de legalidad haciendo efectivo su principio de taxatividad, como a los tribunales de justicia, que no pueden ir más allá de lo que la ley señala, no pueden inventar delitos, ¿no?, ni pueden decriminalizar conductas que se encuentran tipificadas, ¿no?
Lo que puede el tribunal, cualquier tribunal peruano, unipersonal o colegiado, es, en el caso de constatar la existencia de inconstitucionalidad, no es que solo puede, sino que debe expulsar la norma inconstitucional del acervo nacional y aplicar lo que corresponde, ¿no? Haciendo obviamente la consulta correspondiente a la Sala Constitucional y Social si no hubiera recurso, porque ese es el rito de la democracia, ¿no? En otro lugar del país, al norte, ¿no? Tienen la costumbre de inaplicar las normas sustantivas y procesales, ¿no? De los códigos, sobre todo procesales, sin consultar sus operaciones de inaplicación, porque consideran que con su condición de jueces encarnan el derecho y la aplicación racional de la norma y por lo tanto expulsan, para el caso concreto, la norma que consideran que colisiona con la Constitución y no hacen ninguna consulta. Esa operación, amigos, la segunda, no la primera, la de la inaplicación probablemente sea correcta, no lo sé, pero la segunda de no consultar hiere la democracia. Hiere la democracia. Coloca al juez en una condición de superioridad por encima del Parlamento Nacional, por encima del resto del Poder Judicial, porque la ley orgánica del Poder Judicial, el texto único ordenado, digo, de la ley orgánica y el propio Tribunal Constitucional, la ley del Tribunal Constitucional señala que hay un procedimiento para la inaplicación. La interpretación libre de la inaplicación está reñida con la democracia. O sea, el juez que inaplica y no consulta porque no le gusta consultar, porque no quiere tener un revés en lo que está consultando, está ejerciendo mal el poder que se le ha conferido, no está cumpliendo con los parámetros de la democracia, está haciendo dictadura desde su despacho judicial. Bueno es decirlo porque la oportunidad se presta perfectamente cuando hablamos del principio de legalidad en clave de aplicación de la ley. Y conocemos cuáles son estos principios que componen la legalidad, ¿no? Lex certa, lex stricta, lex scripta, lex previa, ¿no? Lex certa, no pueden haber aquí prohibiciones generales, ¿no? La ley debe ser clara en las descripciones que contiene, porque sus prohibiciones están dirigidas primariamente a la colectividad y secundariamente a los operadores jurídicos. Por eso, la ley penal es primariamente prohibitiva y secundariamente imperativa. Nosotros no vamos a encontrar en el 109 del Código Penal una disposición que diga no matarás, que sería la disposición prohibitiva. Pero podemos colegir que dice no matarás porque si alguien mata a otro, va a cumplir o se va a someter a la sanción que ha previsto la ley. Por eso es primariamente prohibitiva. Le dice a todos, nacionales y extranjeros en el Perú, que no mate, no estafe, no hurte, no robe, no abuse sexualmente, no trafique con drogas, no trafique con armas, no trate con, etcétera, etcétera. Y secundariamente imperativa, porque le dice a los operadores jurídicos, en el caso de que trafique con drogas, abuse sexualmente, estafe, mate, robe, hurte, etcétera, etcétera, en principio le corresponderá una sanción penal. En principio. ¿Y por qué en principio? Porque nada es tan fácil como todo el que mata será condenado, así la realidad no se presenta, ¿no? Sabemos todos que existe un conjunto de disposiciones que a raíz de un hecho concreto se vienen a confluir y se tienen que considerar de modo conjunto. Por ejemplo, el caso de una confesión sincera, el caso de una mayoridad relativa, ¿no? O minoridad relativa, el caso de una ancianidad normativa, más de 65, el caso, por ejemplo, de una determinación anticipada, que ya es un tema procesal y no sustantivo, ¿no?
o, en un homicidio, una legítima defensa imperfecta, incompleta, un estado de necesidad imperfecta, etc. ¿No? No dice el Código, el 109, todo eso, es el conjunto de las disposiciones que se encuentran en la parte general las que nos llevan a hacer una consideración más específica, reuniendo frente al hecho concreto el conjunto de disposiciones que le son aplicables, y ya esto ya tiene que ver con la argumentación jurídica, para formular una premisa normativa propia para el caso. Eso lo sabemos de sobra, solo repito, que no es la del 109, sino la premisa que resulta del 109, más la norma de la responsabilidad restringida, más la norma de la intervención anticipada, más todas las normas aplicables, y se genera una premisa que no es la del 109, pero no es diferente a la del 109, no va más allá ni más acá del 109, porque hay alguien que mata a otro y que debe ser condenado. Solo que en el caso de que no estuviera exento de responsabilidad por una legítima defensa perfecta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si no ocurre tal cosa, esa persona tendrá que ser objeto de una condena, pero por la confluencia de un conjunto normativo que va más allá del simple enunciado del 109. Bueno, entonces esas cláusulas específicas de la ley permiten perfilar cuál es el molde, la figura de la conducta y cuál es la figura normativa aplicable para esa conducta. Porque si no hay un molde, ojo que estoy hablando coloquialmente, ¿no? Si no hay un perfil normativo aplicable a esa conducta, entonces probablemente se trata de una conducta atípica, ¿no? Bueno, ley Xerta, entonces, para no aplicar cláusulas generales o leyes generales, ¿no? El Parlamento debe describir de qué tipo de conductas está prohibiendo por el castigo penal, para que la gente se motive en la prohibición penal, ¿no? Porque es primeramente prohibitiva. Estoy prohibiendo porque estoy castigando, dice el Parlamento. Muy bien, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, tiene que saber qué se está prohibiendo. Lex stricta. No puede haber analogías, ¿no?, en la ley penal contra reo. No se puede interpretar una conducta de modo extensivo hasta convertir en delito aquello que no está previsto como tal. Esto se parece a, y por lo tanto debe estar aquí dentro. Esta es una extensión ilegal, ¿no? Aquello que no está dentro de la prohibición penal simplemente es atípico y se acabó, ¿no? Por lo tanto, el legislador penal tiene que tomar la previsión de considerar las conductas penalmente relevantes, escogiendo desde luego los bienes jurídicos trascendentes y someterlos al debate y discusión en el Parlamento para finalmente adoptar la decisión de introducirlo, modificarlo si fuera el caso, ¿no?, para su aplicación para todos, erga omnes, ¿no? Les scripta, ¿no? La ley tiene que estar escrita, tiene que ser escrita. ¿Y por qué tiene que ser escrita la ley? ¿No? Nosotros somos partidarios de la oralidad, la ley debería ser oral, ¿sí? La ley tiene que ser oral. Bueno, eso ya lo tuvimos, ¿ah? Lo tuvimos. Y por eso surgió el digesto, porque no se escribían pues las decisiones. Y como no se escribían las decisiones, que finalmente era la jurisprudencia, lo que decían los expertos, lo que decían los pretores en representación del emperador, ¿no? No se escribía. Como no se escribía, pasaba el tiempo y los otros juristas que querían aplicar el precedente, porque les pareció genial lo que dijo Gallo, les pareció magnífico lo que dijo Ulpiano, les pareció macanudo lo que dijo Papiniano, y ahora tenemos, en este caso vamos a utilizar a Gallo, en este caso a Ulpiano. ¿Y qué dijo Gallo? Pues, bueno, Gallo dijo, así dijo. No dijo así, dijo de esta otra forma. No. Y la discusión era sobre lo que Gallo dijo, ¿no? Y fue Triboniano el que recogió estos debates y dijo, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos aplicar un precedente cuyos alcances no conocemos? Y Triboniano le sugirió a Justiniano, el emperador,
que era prudente recoger, recabar toda la jurisprudencia que en ese tiempo había y convertirla en un texto para que no hubieran discusiones estériles. No, ¿qué dijo Gallo? Ahí está lo que dijo Gallo. ¿Qué dijo Papiniano? Ahí está lo que dijo Papiniano. Y a partir de ahí trabajamos. Y así surge el Corpus Juris Civili, ¿no? El digesto. Porque no se podía manejar la juridicidad sin la partida de nacimiento de lo que se consideraba como derecho. Si el derecho es lo que dicen los jueces, eso que dicen los jueces tiene que ser capaz de ser rememorado, de ser discutido, pero en sus términos, no en lo que yo recuerdo que dijo. ¿Sí? Y por eso es escrito. Seguramente que Ulpiano, Gallo y el mismo Triboniano, de quien poco nos acordamos lamentablemente, no podían escribir ese texto virtualmente porque no había cómo hacerlo, ¿no? Pero nosotros sí lo podemos hacer, ¿verdad? Sí lo podemos hacer. Bueno, ¿y por qué es escrita entonces la ley? Es escrita para que sus términos exactos sean conocidos por todos los que sepan el mismo idioma, ¿no? Y traducido en todo caso para que quienes desde otra perspectiva lingüística y cultural lo quieran asumir, sepan qué decía o qué dice y puedan debatir los alcances de lo que dice, los elementos normativos del tipo, ¿no? Etcétera, ¿no? Las circunstancias de atenuación, agravación, porque están exactamente escritos. Por eso la ley es escrita. Por eso la ley es escrita. Algunos dirán, y también por eso la sentencia es escrita. Yo creo que sí, por eso la sentencia también debe ser escrita. Pero en fin, hay quien piensa de modo distinto. Y bueno, un juez alguna vez del norte del país me dijo, nosotros ya no tenemos nada escrito. Nada, no escribimos nada, ya nada es escrito. ¿Ya? ¿Y cómo hacen? Todo está virtualizado. Yo lo dejé en su nube, porque nada se virtualiza por sí solo. Alguien tiene que cargar la maquinita, escanear y colocar letras, ¿no?, de un contenido, ¿no? Si él era feliz pensando que no tenía un documento porque lo había escaneado, que sea feliz, pues, ¿no? Y que Dios lo bendiga, porque la verdad que está en la nube. Ojalá que no se choque con otra nube con efecto negativo y se produzca una tormenta, ¿no? Ahí lo dejé, ¿no? Entonces, los norteamericanos, por si acaso, los norteamericanos tienen registros escritos, registros audibles y registros visuales. Los registros escritos que tienen están recogidos en un sistema estenográfico, ¿no?, lenguaje virtual, es una taquigrafía virtualizada, que luego el interesado quiere leer, hace un pago y el experto lo coloca en el programa respectivo y lo transcribe. ¿Y por qué tienen los norteamericanos los registros escritos? Por la seguridad. Por la seguridad. Entonces nosotros copiamos el modelo de litigación norteamericana porque nos encanta y está bien, pues no está bien, ¿no? Pero cuando se habla de jurado ya no nos parece bien y cuando se habla de registros tampoco nos parece del todo bien. Entonces tenemos preferencias sesgadas, ¿no? Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y estaría bien si le dijéramos a todos que eso sucede, pero yo he escuchado a los capacitadores del código desde hace ya más de 10 años, ¿no? Y nunca he escuchado que los capacitadores digan que los angloparlantes tienen en su justicia registros escritos. Pero sí he escuchado decir, lo escrito es venenoso, es contrario a la modernidad. Yo creo que mejor hubiera sido que nos diga alguien, escoge tú qué cosa es lo que tienes que decir, pero te diré qué cosa es lo que hay, ¿no? No te voy a decir solamente lo que yo creo que debe ser para que tú creas lo que yo creo o asumas como verdadero lo que yo creo, ¿no? Felizmente el mundo es tan amplio de información también que ustedes lo pueden verificar lo que les estoy diciendo mirando en el internet,
Al gran padre Google le ponen la palabra estenógrafo y les va a decir qué cosa es un estenógrafo, cómo funciona y cómo hace más de 60 años, más, fácil, 70 u 80 años, en Norteamérica el estenógrafo está activo. Y no piensan en, por ejemplo, en Washington, deshacerse del estenógrafo. Bueno, en fin. Lex scripta, no resolución, sino lex, ¿no? Lex scripta. Lex previa, obviamente, porque no se puede aplicar la ley que se acaba de dictar a hechos anteriores, salvo los casos de retroactividad por benignidad, ¿no? Por favorabilia, ¿sí? Pero no se pueden aplicar en contra del procesado, en contra del reo, ¿no? Un concepto esencial, porque en el tiempo en el que la ley no estaba, se produjo una conducta, luego esa conducta se convierte en delictiva, y como se ha convertido en delictiva porque la acabamos de criminalizar, no le vamos a aplicar al procesado, a la persona que queremos encausar, la ley que no estaba vigente en el tiempo en el que obró. Sería un acto de abuso monumental, ¿no? Sería un acto de injusticia rotunda, ¿no? Lex scripta, lex stricta, lex previa y lex certa, 4 principios fundamentales, ¿no? Que les pido por favor no los pierdan de vista. ¿Qué dice el artículo 9 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que seguramente todos los que provenimos de los ambientes jurídicos tenemos más que de memoria, ¿no? Nadie será condenado por acciones o omisiones que en el momento que se cometen no fueron delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone de la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello, ¿no? El mismo principio de legalidad, ¿no? Y de tipicidad en la primera parte, legalidad en la segunda, porque las penas no son típicas, ¿no? Las penas son legales, nadie puede aplicar una pena que no está prevista, ¿no? Y uno puede reducir la pena, sí, claro que la puede reducir dentro de los marcos de la ley, porque el juez tiene que aplicar la ley. Pero hay leyes incorrectas, hay leyes injustas, con sus penalidades muy altas, sí, claro. ¿Y qué principio ha herido una ley con una penalidad muy alta? Algunos dicen el principio de humanidad de las penas. Por si acaso, el principio de humanidad de las penas está dirigido al que dicta la ley. Está prohibido que el que dicta la ley dicte penas inhumanas. ¿Cuál será el otro principio que podría estar, si no es este, el que se ve afectado? El de proporcionalidad. O sea, la sanción que la ley prevé es más grave que aquella que corresponde por un hecho de esa naturaleza. ¿Y qué hay que hacer cuando hay una aplicación desproporcionada de la ley? El juez se convierte en ese momento en legislador y dice, no, yo creo que lo proporcional es que se aplique esta otra ley. En realidad no, en realidad no. En realidad esa es una operación equivocada, creo yo, respetando otros conceptos, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer aquí es inaplicar, pues. Si hay una lesión al principio de proporcionalidad, lo que tendría que hacer el juez es inaplicar la norma por haber lesionado la Constitución, ¿no? Y en ese momento hacer la operación de corrección. Pero cuando se hace la operación de inaplicación, que es una operación constitucionalmente válida, el paso siguiente está también escrito en la ley, señalado, y es el de la consulta, y tiene que hacerse. ¿Y por qué se tiene que hacer? Porque forma parte de las reglas de la democracia. El juez no es autárquico, el juez no tiene una patente para hacer lo que le parece, tampoco es boca de la ley, ciertamente, porque si fuera boca de la ley habría, como pretenden algunos tecnólogos del derecho hoy día, introducir los hechos en una máquina computadora, ¿no? Hay un programa muy interesante, se llama Watson, ¿no? Que recoge el modo de pensar y analizar de varios jueces cuyos criterios son muy reconocidos, introduce los hechos
La máquina hace sus operaciones, sus algoritmos y expide una resolución y ya está. Ya no son necesarios los jueces, nos sometemos a las máquinas. Quizá a alguno le parezca que esto es sensacional, yo creo que no. Yo creo que no. Las máquinas no perciben las cuestiones que el juez debe percibir por el principio de inmediación. Las máquinas no inmedian. Cuidado, ¿no? Robotizar la aplicación del derecho, pues dicen, no, pero la medicina se puede robotizar. Bueno, hay procedimientos médicos que se pueden robotizar. Litotipsia, por ejemplo, la litotipsia se puede robotizar. Por ejemplo, la extracción de algún tumor probablemente se puede robotizar, incluso con mayor certeza que la que podría llevar a un experto cirujano a extraer solo la parte afectada y no otra, porque la máquina quizá, teñido el tumor del color respectivo, ¿no?, o separado de alguna forma sin haberlo separado del cuerpo, que lo puede identificar del tejido sano, quizá la máquina pueda hacer una extracción exitosísima, mejor que la que haría el cirujano, probablemente. Pero en dimensión de penas, aplicación, conocimiento de la vida de la gente, del delito para la aplicación de la sanción, creo que ahí tenemos mucho que hacer. Y anticipo que cuando la ley dice que el juez tomará en cuenta las condiciones personales del agente delictivo, no ha cumplido el legislador con darle un contenido auténtico a esa disposición, y nosotros, los operadores jurídicos, tampoco le hemos dado el sentido que corresponde. Entonces, estamos trabajando en ese sentido, en esa dirección, para ver qué se puede hacer para no hacer magia con las dimensiones de pena, sino hablar de proporcionalidad y hablar de corrección en la aplicación de la ley. Y puede haber leyes que no son correctas y que son desproporcionadas, y responsabilidades penales que no corresponden ser aplicables. Hablaremos de eso en alguna otra oportunidad. Bueno, entonces, el principio de legalidad, reconocido por la Convención Americana, claramente está también reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su aplicación jurisprudencial. Nos remitiremos solo a una de las disposiciones. Dice el 188, fundamento jurídico 188 del caso García Asto y Ramírez Rojas contra el Perú. Dice, con respecto al principio de legalidad penal, la Corte ha advertido que la elaboración de los tipos penales supone una clara definición de la conducta incriminada que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables como medidas no penales. Lo que hemos dicho, motivación y limitación del ejercicio punitivo, ¿no? Y el fundamento 189 dice que la Convención Americana obliga a los Estados a extremar las precauciones para que las sanciones penales se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita, ¿no? Corresponde al juez penal aplicar la ley, atenerse a lo dispuesto por esta y observar con mayor rigurosidad el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo penal, de forma tal que no incurra en penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico. Es decir, el juez está en la necesidad de hacer una subsunción adecuada, ¿no? Los perfiles de la conducta penal, que no solo es el tipo del delito, sino el conjunto de tipos, subtipos y normas concomitantes vinculadas, forman una, voy a usar un término coloquial, una figura concreta para ese hecho, diferente a otros hechos. Si la conducta se adecua a esa figura, es típica y ya está. Punto. Las consecuencias serán el resultado de la aplicación de las normas. Y luego vendrán los factores de corrección legales, ¿no? Y probablemente, si hay desproporción, la decisión de inaplicación si hubiera desproporción. Bien.
la Constitución Política del Perú, en el literal D del numeral 24 del artículo 2, o sea, 224D, dice que nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado la exprevia en la ley de manera expresa e inequívoca, cierta, como infracción punible, ni sancionado con pena prevista en la ley. El artículo 2 del título preliminar del Código Penal establece que nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente en el momento de su comisión, ni ex previa, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentre establecida en la ley. O sea, el principio de legalidad y el principio de taxatividad están declarados en el Perú, no cabe la menor duda. Y el Tribunal Constitucional del Perú, en el expediente 00-197-2010, el proceso de amparo, en el fundamento 2 del expediente indicado, nos dice que el principio de legalidad constituye una garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos consagrado por la Constitución en el artículo 224D. Y en materia sancionadora dijo, ese principio impide que se pueda atribuir la comisión de una falta si esta no está previamente determinada por la ley, y también prohíbe que se pueda aplicar una sanción si esta no está determinada por ella, por la ley. Bueno, entonces el Tribunal Constitucional también señala en el fundamento jurídico 4 de esa causa que hay una doble garantía en el proceso penal como consecuencia del principio de legalidad, ¿no? La primera es de alcance material, ¿no?, y absoluta, ¿no? Tiene que ver la ex previa, la ex cierta, les estricta, ¿no?, para que sepa el ciudadano a qué atenerse, el ciudadano común, con una cultura promedio, ¿no?, no un experto en derecho, que sepa a qué atenerse como un mecanismo de defensa también de su propio derecho a no ser procesado o sentenciado sin haberse motivado en la norma. Si nadie publica la norma, no podríamos decir que el ciudadano está obligado a motivarse. Si se publica en un idioma que no es el usual, el que manejamos habitualmente, no, ya está pues publicado, está publicado en Uzbekistán, pero está publicada, no sirve, tiene que estar publicada en el idioma que manejamos todos, ¿no?, o por lo menos la mayoría, para que se pueda motivar el ciudadano común, ¿no?, nacional sobre todo, extranjero también, ¿no?, pero sobre todo nacional, sobre aquello que está prohibido por el legislador, que es el bien jurídico que está especialmente protegido con una sanción penal. Y la segunda es el carácter formal, relativo a la exigencia de una norma adecuada y de adecuado rango, ¿no?, que el Tribunal Constitucional identifica como ley o norma con rango de ley. No puede haber un tipo penal que se establezca el rector de la universidad, el párroco, el arzobispo, con todo el respeto que merece su investidura, o el presidente de la Corte Suprema inclusive, o el presidente del Parlamento Nacional porque es presidente del Poder Público. Tiene que ser la mayoría establecida expresamente por la Constitución, que dicta las leyes penales o las modifica, ¿no?, para que sea una garantía de la inexistencia de dictaduras, de abusos, de ejercicio de poder. Bueno, y el fundamento 5 en el expediente 2192-2004, acción de amparo del Tribunal Constitucional, en la sentencia del expediente que hemos indicado, se refiere a sus principios de tipicidad o taxatividad, que dice que constituyen las manifestaciones más concretas del principio de legalidad, porque son los límites que tiene el legislador o administrativo, o sancionador sobre todo, para señalar qué es lo que está prohibido y qué es lo que está sancionado, ¿no?, con una claridad suficiente que cualquier ciudadano de formación básica pueda comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo, prohibiendo, bajo amenaza de sanción. Está claro, ¿no? Está claro. Entonces, las leyes no pueden decir, no pueden ser contradictorias ni pueden ser oscuras. Si ustedes recuerdan el 173.3, que era la violación sexual de menor de edad, si lo recuerda,
Creo que la mayor parte del auditorio está compuesto por gente muy joven, probablemente no recuerdo el tema, pero quienes ya tienen un poquito más de edad sí lo recordarán. Fue en Arequipa que se dictó la inaplicación del 173.3. ¿Y por qué se dictó esa inaplicación? Porque el Código Penal, el 173.3, inciso tercero del 73, sancionaba las relaciones sexuales con menores de 14 a 18 años de edad, ¿sí? Cualquier mayor de edad, hombre o mujer, que sostuviera relaciones sexuales con un joven, un adolescente de 14 a 18, para una mujer, cometía delito de violación de libertad sexual. Pero el Código Civil, paralelamente, permitía y permite el matrimonio de los mayores de 16. Y entonces se producía una contradicción esencial, porque aquello que lo que el derecho civil permitía, el derecho penal proscribía. Y entonces se podía dar una paradoja sensacional, estrambótica, ¿no? Sensacional por lo estrambótica, digo, que el matrimonio de los contrayentes, uno de ellos de 16 o una de ellos de 16 y el otro de 18 o 19, 20, qué sé yo, convertía al cónyuge en el autor del delito de violación. Y a los padres que autorizaban el matrimonio, ¿en qué? Y a los padrinos o testigos y al alcalde, porque hablamos del matrimonio civil, no del matrimonio religioso, por tanto padrinos salen del tema, serán colaboradores, ¿no? Cómplices secundarios del delito, ¿no? Entonces la única alternativa que quedaba para darle sentido, entre comillas, falso, pero darle sentido a la norma, era que los contrayentes, ella o él de 16 y ella o él de 18, 19, era que se casaran con el compromiso de no cohabitar, o sea, de no sostener relaciones sexuales hasta que él o ella cumplieran los 18 años. Compromiso perfectamente entendible y honrable, ¿no es cierto? Cumplible, ¿sí? ¿O no? Yo creo que un poco difícil, ¿no? Poquito difícil, ¿no? Entonces, absurdo. Por lo tanto, no era razonable que la ley proscribiera con sanción penal aquello que permitía en el ámbito civil. Y se declaró inaplicable por inconstitucional, porque no era lex certa. No era lex certa. La lex certa tiene que ser clara. No puede tener en el conjunto normativo una antinomia de esa naturaleza. Por fin, el ciudadano común, ¿no?, del que hemos escuchado hace un momento, con una formación básica, no sabe qué hacer y qué no hacer. No sabe si está cometiendo delito o si no lo está cometiendo. Y de esa forma no se puede hacer derecho penal, ni se puede aplicar el derecho penal. Por eso se declaró inaplicable por inconstitucional el inciso tercero del 173, y luego el Tribunal Constitucional acogió una demanda que el Colegio Médico del Perú, acompañado por un conjunto de miembros de la sociedad, plantearon, y terminó liquidando el Tribunal Constitucional el inciso tercero del 173, ¿no? Pero el antecedente nació aquí, en Arequipa, ¿no? Acá se razonó en clave de constitucionalidad y ese fue el resultado. Bien. El Colegio de Abogados de Arequipa en su tiempo le otorgó a quienes hicimos el planteamiento un reconocimiento por haber aportado ese tema para la solidez y la consolidación del Estado de Derecho y la defensa del principio de legalidad. Bien, pero nuestro tema, con ese parámetro normativo que hemos referido, tiene que ver con los testigos, ¿no? Y entonces vamos a mirar rápidamente qué sucede con los testigos en una referencia no exhaustiva de la legislación comparada, ¿no? ¿Qué ocurre en Alemania? En Alemania, por ejemplo, hay sanción a una declaración falsa no juramentada. No juramentada. Y hay también sanción a quien
presta declaración no juramentada o juramentada frente a autoridad pública, no solo judicial, autoridad pública. Y claro, sanción a quien induce a declaración falsa con penas, ¿no? Privativas de libertad, etcétera, ¿no? Entonces, este es un primer dato importante. O sea, no todo se circunscribe a lo estrictamente judicial penal, sino también a lo judicial y también a otros ámbitos en los que hay posibilidad de prestar declaración. En España, ¿no?, se señala que el que con violencia o intimidación intentar influir directo o indirectamente en quien sea denunciante, parte, imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal, etcétera, será sancionado. Llama la atención el tema, porque lo que yo estaba indagando era el testigo y me encuentro con esta norma tan interesante que se refiere a la amenaza o a la fuerza en contra del imputado, la parte, el abogado, el perito, el intérprete, el testigo y el procurador. En España los procuradores no son como los que hay acá, ¿no? El procurador acá es un funcionario del Estado que tiene el deber de representar a determinados sectores. No, los procuradores en España, como sabrán seguramente, son personas que no son abogados, o que siéndolo se dedican a la procuraduría, tienen una suerte de colegio de procuradores también, que lo que hacen es representar a la parte. A veces el señor Mario, Miguel, Pedro, Manuel no tienen tiempo para dedicarle al proceso. Y entonces el procurador es un señor que tiene una oficina y que con un documento autoritativo va a los juzgados por Pedro, Manuel, Miguel, Juana, Isabel, quien fuera, a recabar la información y se comunica con Pedro, Manuel, Juana, Isabel y les dicen qué va a su tema, cuándo tienen que concurrir, qué hay que hacer, y los acompaña a veces al abogado, porque él no es el abogado. Ese es el servicio de procuraduría, ese es el servicio de procuraduría, ¿no? Nosotros no lo tenemos, no tenemos una actividad de esa naturaleza en el Perú. Bien, entonces puede ocurrir que el procurador sea objeto de amenaza o intimidación o acto de violencia como consecuencia de su vinculación con una de las partes para que modifique su actuar. Entonces, en España el 464 no solamente protege al testigo de la violencia, protege también al abogado, protege al procurador, que hemos dicho, al perito, al intérprete, ¿no?, o al testigo en un procedimiento en que es violentado para modificar su actuación procesal, ¿no? Ahora, si el autor alcanza su objetivo, la pena será más grave, ¿no? Y se imponen iguales penas a quien realicen cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad sexual o bienes como represalia contra las personas que están citadas en el apartado anterior, ¿no? O sea, imputado, testigo, etcétera, por su actuación en un procedimiento judicial sin perjuicio de la pena que corresponde. O sea, la protección al abogado, al procurador, al perito, al testigo, va más allá de su actuación en el momento mismo en que declara. ¿Y por qué hacen esto los españoles? ¿Por qué han hecho un tipo así? Porque no tenían otra cosa que hacer, porque por llenar el código. Lo hacen porque les interesa darle al testigo seguridades, por lo menos normativas, ¿no?, y protecciones normativas para evitar el abuso, para evitar que su testimonio sea teñido por alguna influencia exterior que tuerza su declaración. Porque es importante, el testigo aporta información trascendente y de su información puede derivar la solución o la condena de alguien, ¿no? Bueno, el que corrompe a un testigo, obstruye su comparecencia o la restringe, ¿no?, ante la Corte Penal Internacional o interfiere en ellas, tiene también una sanción especial. ¿Qué ocurre en Francia? En Francia
se dice que si se usan promesas, ofertas, presentes, presiones, amenazas, vías de hecho, maniobras o artificios en el curso de un procedimiento o ante una demanda o una defensa judicial con el fin de determinar a otro a hacer o entregar una deposición. O sea, entregar una deposición es una escrita, ¿no? O sea, no solo una declaración, sino también entregar una declaración escrita. Hubo una declaración o un atestado falsos, ¿no? Bien abstenerse de hacer o entregar exactamente lo que hemos señalado, será castigado con pena de prisión y multa, ¿no? Y fíjense en la siguiente norma, 434-16. Dice: la publicación de comentarios con anterioridad a la resolución jurisdiccional firme, con el fin de ejercer presiones para influir en las declaraciones de los testigos, o en la resolución del órgano jurisdiccional, instructor o sentenciador, será castigado con 6 meses de prisión y multa de tanto. Punto y aparte. Cuando la infracción sea cometida a través de la prensa escrita o audiovisual, serán aplicables para la determinación de las personas responsables las disposiciones específicas de las leyes que regulan la materia. En Francia, además de proteger al testigo, ¿no?, han aprovechado el 434-16 para proteger a la impartición de justicia, no solamente al testigo, sino también a los tribunales, de las presiones mediáticas. Hay sanción penal para la presión mediática. Hace unos días he escuchado con alguna preocupación que un experto ha señalado que parte de la investigación estratégica es considerar precisamente el debate público de las causas penales, sobre todo, ¿no?, para influir en el desarrollo de la causa, ¿no?, para influir en la decisión de los jueces. Claro, los jueces deben permanecer incólumes, pero el intento, ojo que este es un delito de actividad en Francia, no es un delito de resultado. Si alguien hace una cosa de esta naturaleza en Francia, ya cometió el delito, ¿no?, de comentar para influir en la decisión judicial o para amedrentar a los testigos. En Argentina se reprime con prisión al testigo, perito o intérprete que afirmasen una falsedad o se negaran de algo que conocen o se callen la verdad en todo o en parte en los informes, traducciones o intérpretes cuando se trata de tales. Punto y aparte, si el falso testimonio se comete en causa criminal, la pena es mayor, ¿no?, de 1 a 10 años de reclusión. Y en todos los casos al reo se le impone inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena de privativa de libertad. Y el 276 señala que la pena del testigo, perito o intérprete falso cuya declaración fuere prestada mediante cohecho se agravará con una pena de multa. O sea, aquel que pide dinero para declarar o lo acepta. Colombia nos interesa particularmente porque en Colombia ha habido y hay delincuencia organizada activa. Entonces ellos tienen necesidad de proteger especialmente a sus testigos, ¿no? Sus avances y retrocesos nos interesan porque nos permiten pergeñar lo que se puede venir para el país o de repente ya está sucediendo, ¿no? Bueno, el 444 del Código Penal colombiano dice, en cuanto al soborno en la actuación penal: el que en provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u otra utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo para que se abstenga de concurrir a declarar o para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 meses a 12 años. Perdón, de 6 a 12 años. Y multa, en fin. 454A, amenazas de testigo. El que amenace a una persona testigo de un hecho delictivo con ejercer violencia física o moral en su contra, escuchar por favor, o en la de su cónyuge, compañero o compañera permanente o pariente dentro del 4º grado,
para que se abstenga de actuar como testigo o para que en su testimonio falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en la pena de prisión de 4 a 8 años y multa, etc. Punto y aparte. Si la conducta anterior se realizara respecto a un testigo judicialmente admitido para comparecer en juicio, con la finalidad de que no concurra a declarar o para que declare lo que no es cierto, incurrirá en prisión de 5 a 12 años y multa, etc. La protección en Colombia al entorno del testigo va más allá de su casa, de su persona, va sobre sus bienes y va sobre su cónyuge o respecto a su cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. O sea, parece que en Colombia es importante proteger el entorno familiar del testigo. ¿Qué ocurriría si eso pasa en el país? ¿Sería típica la conducta? No necesitamos proteger a los parientes de los testigos, ¿o sí? ¿No? Colombia está muy lejos, está en el otro lado del mundo. En Asia, creo, ¿no? O en un país musulmán, en Arabia, ¿no? No, pues Colombia está acá nomás, para usar un término muy peruano, aquisito nomás. Y seguramente algunas costumbres buenas y también malas las abordamos, las conocemos, las asimilamos socialmente. México es otro país que tiene problemas con criminalidad organizada. 315. El que aporte testigos falsos conociendo esta circunstancia o logre que un testigo, perito, intérprete o traductor falte a la verdad o la oculte al ser examinado por la autoridad pública, en el ejercicio de sus funciones se le impondrá 6 meses a 5 años de prisión. Noten ustedes que la dimensión de sanción es diferente de acuerdo a cómo los parlamentos de los países van percibiendo el fenómeno. 314. Si el agente se retracta espontáneamente de sus declaraciones falsas o de su dictamen antes de que se pronuncie resolución en la etapa procedimental en la que se conduce con falsedad, solo se le impondrá multa, ¿no? Si no lo hiciere en dicha etapa, pero sí antes de dictarse una segunda instancia, la resolución, se le impondrá pena de 3 meses a 1 año de prisión. O sea, hay un premio importante a la retractación, ¿no? A la retractación oportuna, ¿sí? Y ahora sí vamos a entrar a lo que nosotros, a lo que a ustedes los ha convocado y a quien habla también, ¿no? Y he venido para eso expresamente a hablar. Estamos hablando del artículo 398 del Código Penal actual, cuyo texto he revisado antes de venir y dice exactamente lo mismo, de modo que no está desactualizado, ¿no? Dice el 398, que es del 6 de octubre del 2004. Dice: el que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio a un magistrado, fiscal, perito, árbitro, miembro de tribunal administrativo análogo, con el objeto de influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento o competencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años, inhabilitación según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 y con 365 a 730 días multa. Primer párrafo: principio de legalidad, ¿no? En base de un clave de conducta y un clave de pena, ¿no? Este es un delito ultraintencional, ¿no? Porque, ojo, que los funcionarios allí descritos, ¿no? Todos no deben recibir ningún tipo de ventaja, ¿no? De modo que si la reciben o son objeto de una promesa de esa naturaleza, ya se habría cometido un delito. Pero esa ventaja está dirigida a lograr, ¿no?, que ese funcionario específico, vinculado a la justicia, algún ámbito de la justicia, como el tribunal administrativo también está vinculado a un ámbito de la justicia, porque la justicia no solo es lo que el Poder Judicial hace, sino la justicia también es lo que hacen quienes le otorgan a alguien la razón después de un procedimiento, ¿no?, o se la deniegan, ¿no?
El ánimo es influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento o competencia. Está claro, ¿no? Porque para nosotros está claro qué es conocimiento y qué es competencia, ¿no es cierto? Son términos jurídicos, ¿no? Están vinculados a la potestad de decidir, a la potestad de decir qué es lo que se va a adjudicar, porque la justicia, que no es negociada, que no es conciliativa, fruto de la conciliación, ¿no? Es, incluso de la transacción, que es una negociación entre dos o más, ¿no? Es la justicia de adjudicación. El tercero imparcial le da la razón en todo o en parte a uno de los dos, ¿sí? Le adjudica la razón, total o parcialmente. Por lo tanto, quien busca al funcionario y le ofrece, da o promete ventajas o beneficios, como dice el tipo del primer párrafo, lo hace para conseguir un beneficio de esa naturaleza, ¿no? Una respuesta positiva a su reclamo, a su pedido, a su demanda, a su pretensión. Correcto. Primer párrafo está claro, y está claro que el conocimiento es la capacidad de decidir en una materia concreta, y la competencia es la autoritas que le otorga el Estado, ¿no? El que ejerce estos cargos tiene competencia y tiene capacidad, ¿sí? Ya dijimos que la ley no la dicta el arzobispo, no la dicta el rector, etc. Bueno, tampoco la sentencia, pues. La sentencia o la decisión no la dicta el señor arzobispo, salvo que sea una sentencia eclesiástica, que tampoco la dicta el arzobispo, sino la dicta el juez canónico, ¿no? En un procedimiento canónico. No es que el arzobispo dice, ya, esto es así, ¿no? Las autoridades religiosas también tienen prerrogativas, pueden indultar, tienen una suerte de indulto de acuerdo al derecho canónico, pero son prerrogativas finales, no son prerrogativas al inicio, ¿no? Y tiene que haber un proceso declarativo de responsabilidad por los delitos que el Código Canónico considera. Bien, eso decía y dice el primer párrafo. Ahora, centrémonos, por favor, en lo que dice el segundo párrafo. Dice, cuando el donativo, promesa, ventaja o beneficio se ofrece o entrega a un secretario, relator, especialista, auxiliar jurisdiccional, testigo, traductor o intérprete análogo, la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años, inhabilitación según corresponda, conforme a los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 y con 365 a 730 días multa. Dice lo mismo hoy día el Código, dice lo mismo hoy día. Y entonces nuestra primera pregunta es si este es un asunto intrascendente, si lo que aquí dice tiene alguna trascendencia o no. A mí y a algunos otros les parece que sí, nos parece. Porque en relación al secretario, relator, especialista y auxiliar jurisdiccional, de alguna forma se ha producido la extensión normativa, no por interpretación normativa, de influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento o competencia, porque el auxiliar, el secretario, el relator no tienen capacidad de decidir. En todo caso, tienen una función de proponer, si es que proyectan, pero no tienen capacidad de decidir. La capacidad de decidir no está en sus manos. Pasemos por alto ese tema, porque no es nuestro asunto. Nuestro asunto es el testigo. Pero adicionalmente el perito y el traductor, o el análogo al traductor, el perito y el testigo, ellos tendrán capacidad de decidir y tendrán competencia. El testigo es un funcionario público que está convocado para decidir o para conocer. No, es que el perito conoce.
¿Qué conoce? Su materia. No, a esa materia, a ese conocimiento no se refiere el código, se refiere a conocer la causa en el sentido de decidir en la causa. ¿Sí? Y tiene el testigo, o el perito, perdón, tiene autoritas. El perito va a decir qué cosa es lo que hay que hacer, o va a proponer, a partir de su análisis jurídico, qué es lo que entiende que ha ocurrido en determinado tema, suceso, sometido a su experticia técnica. Me parece, y a otros también, que el señor perito, o señora o señorita perito, no tiene ni competencia ni capacidad jurisdiccionales o administrativas para definir. El testigo es un tercero, ¿no? Puede ser un funcionario también, pero no es un funcionario en esa causa. ¿Sí? Y si fuera funcionario en la causa, no va a decidir en la causa. Lo convocan para que resuelva, por ejemplo, un auxiliar jurisdiccional que atestigua sobre la conducta de otro auxiliar jurisdiccional del mismo juzgado. Los dos son funcionarios jurisdiccionales, uno viene como testigo y el otro está procesado. El que viene como testigo, ¿va a decidir en la causa? ¿Tiene capacidad de conocimiento? No, pues. ¿Tiene autoritas? Tampoco. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? El legislador se fue de mano. Se fue de mano tanto que no escuchó la voz de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que le dijo que no hiciera eso. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos le dijo que en cuanto a la incorporación del texto propuesto como segundo párrafo relativo al cohecho activo específico de secretario, relator, especialista, auxiliar jurisdiccional o análogo, esta comisión no comparte tal criterio, pues este no guardaría congruencia con el primer párrafo, ya que los sujetos aquí considerados carecen de poder de decisión para emitir fallos y, por tanto, no podría darse el objetivo de comportamiento típico, cual es influir en la decisión de un proceso pendiente de fallo. O sea, tampoco es nuevo lo que yo digo, ¿no? No es nuevo. Lo novedoso es que hay causas en que se ha procesado a testigos en aplicación del artículo 398, segundo párrafo, y tienen acusación y está para sentencia, y creo que hay algunos que están sentenciados por aplicación mecánica de las palabras de la ley. Words of the law, la ley lo dice. Entonces la ley es una entelequia sagrada, ¿no? Y hay que aplicarla como está. No, señores, damas y caballeros, hay que revisar la constitucionalidad de los textos. Yo soy enemigo de aplicación automática, así como ustedes habrán notado, también enemigo del poder del juez de hacer lo que le parece, ¿no? No iba a decir lo que le da la gana, pero no lo he dicho, ¿no? Pero lo he pensado. El juez no puede hacer lo que le parece. El juez tiene que hacer lo que la propia ley ha señalado, y la ley señala cómo tiene que hacer cuando tiene que dejar sin efecto por inconstitucional una norma. No puede dejar de aplicar una norma porque no le gusta, porque no va con su sentido estético del derecho, o porque su concepción filosófica no le permite aplicar la norma. Lo que tiene que decir es que es contraria al orden constitucional. Si su sentido estético y su apreciación filosófica resulta coincidente con lo que señala el derecho fundamental y constitucional, perfecto, perfecto. Lo que tiene que hacer es aplicar. 1. 2. Consultar. Porque si solo inaplica, está también inaplicando la inaplicación. Está haciendo lo que cree que debe hacer y quiere hacer y no quiere hacer más. Y deja sin efecto el mandato constitucional de inaplicación por propia decisión.
O sea, una ley dejada sin efecto por decisión unilateral de un juez, unipersonal o colegiado. Eso no es democracia. Cuidado, eso no es democracia. Sí. En fin. Bueno, ¿cuál es el problema del segundo párrafo para redondear el tema? El problema del segundo párrafo es que, como en el artículo 189 del Código Penal, por el delito de robo, las formas agravadas, no tiene un supuesto normativo. El supuesto normativo está en el 188, ¿sí? Que es el robo simple. Y en otros delitos ocurre lo mismo, ¿sí? Aquí, el supuesto normativo del segundo párrafo está en el primero. Dice, lo vuelvo a leer, cuando el donativo por mesa, ventaja o beneficio se ofrece o entrega a un secretario, pero ¿para qué se le entrega? ¿Para qué? Con la finalidad de influir en la decisión de un asunto sometido a su jurisdicción o competencia. Ese es el supuesto completo. Ese es el supuesto completo. ¿Ya? Porque dice, cuando el donativo por mesa, ventaja o beneficio se ofrece o entrega a un secretario, es decir, si va el vecino del testigo y le entrega un regalo por su onomástico, ya cometió delito, porque le entregó pues un donativo. No, pues, no. Tiene que ser un donativo dirigido a influir en su declaración como testigo. Ah, ya, porque eso está en el 398 segundo párrafo, ¿sí? Solo que el 398 segundo párrafo tiene el tema de la ultraintención de influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento y competencia. Ya lo advirtió, felizmente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en su tiempo y no fue escuchada, y tenemos lo que tenemos hoy día. Bien, estando así las cosas, con ese marco confuso, el Parlamento dicta, esa ley estuvo desde el 2004, el 6 de octubre, dicta el 22 de julio de 2007 el decreto legislativo 982 e introduce el artículo 409A como obstrucción a la justicia. Y escuchen ustedes lo que dice. El que mediante uso de la fuerza, amenaza, ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido, ¿sí?, impide o obstaculiza que se preste un testimonio o la aportación de prueba, o induce a que se preste un falso testimonio o pruebas falsas, será sancionado con pena de privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Ya. ¿Qué ha pasado aquí? El legislador del 2007 coloca, ¿no?, la entrega de beneficios indebidos o concesiones en el 409A, que ya estaban en el 398 segundo párrafo. Ya estaba. Entonces ahora tenemos dos tipos penales para la misma conducta. Claro, entonces tendríamos que entender que el 409A modifica al 398 segundo párrafo en cuanto al testigo. Bueno, puede ser, pues, ¿no? Puede ser. Pero como no hay derogación expresa, tendríamos que entender que es tácita y tendría que habernos dicho por lo menos el SPIG, ¿no?, en el segundo párrafo del 398, tener en cuenta lo que dice el 409, y en el 409 decir, tener en cuenta que el 400, lo que dice el 309, no hay nada de eso, como que fueran dos normas paralelas. Entonces aquí lo que se necesita es dejar sin efecto la parte que se refiere al testigo. Yo creo que también al perito y creo que también al intérprete, como lo vamos a ver más adelante, pero ya que estamos hablando del testigo, dejar para que corra lo del 409A solo. Pero eso es todo, ya no hay más. No, lamentablemente hay más, ¿no? Hay más, ¿no? Y creo que eso adicional que hay
no puede ser abordado sino con una modificación de varias disposiciones de los artículos 371, 396, 498 y 409A del Código Penal, tema que me permito poner a su disposición, ¿no? Y que se encuentra al final de esta presentación, ¿no? Y entregarles también a todos el proyecto que hace ya más de un año se alcanzó al Parlamento Nacional para que discuta estas modificaciones, pero el Parlamento tiene cosas, no digo que más, pero sí importantes que resolver, ¿no? Algunas no tanto, pero no lo ha visto, no sé si lo verá, y mientras tanto no sé qué estará sucediendo en el país, ¿no? Sobre esta materia. Bueno, ¿qué se propone en el 371? Negativa a colaborar con la Administración de Justicia. Dice, el testigo, perito, traductor o intérprete que siendo legalmente requerido en instancia judicial o ante el Ministerio Público se abstiene de comparecer o prestar la declaración, informe o servicio respectivo, será reprimido con plena privacidad de libertad, no menor de 2 años, o con prestación de servicio comunitario de 20 a 30 jornadas. Punto y aparte. El perito, traductor o intérprete será sancionado además con una inhabilitación de 6 meses a 2 años conforme a... Hasta ahí está el tipo actual. ¿Qué hemos añadido? Cuando el hecho se cometa habiéndose aceptado o recibido donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Punto y aparte. El perito, traductor o intérprete será sancionado además con inhabilitación no mayor de 3 años conforme al artículo 36, inciso 1, 2 y 4, según corresponda, para completar el tipo penal. En el 396, corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, que tendrían también que salir, ¿no?, de 398, segundo párrafo. Si en el caso del artículo 395 el agente secretario judicial, relator especialista o análogo será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años en inhabilitación conforme a los incisos 1 o 2 del artículo 36 del Código Penal, según corresponda, y cerramos el tipo de los auxiliares jurisdiccionales en el 396. En el 398, el recorte es elemental. El que bajo cualquier modalidad ofrece, promete, etcétera, etcétera, en el primer párrafo, idéntico. Segundo párrafo, cuando el donativo, promesa, ventaja o beneficio se ofrece o entrega a un secretario, relator, especialista o análogo, la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años, en habilitación según corresponda, conforme a los incisos tal, y salieron los testigos, peritos y intérpretes. Punto y aparte. Si el que ofrece, da o corrompe es abogado o forma parte de un estudio de abogados, la pena privativa de libertad será no menor de 5 ni mayor de 8 años, en habilitación según corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 de los artículos 30, del artículo 36, y con 365 a 730 días multa. Y donde sí la modificación propuesta es dramática y tiene que ver con la experiencia, con no toda, sino parte de la experiencia internacional que hemos recogido al inicio, para que la ley sea estricta, escrita, certa, ¿no?, y previa, ¿no? Está en el 409A, obstrucción de la justicia, corrupción activa y pasiva de testigos, traductores e intérpretes, que es un texto muy breve hoy día. Estamos proponiendo que sea un texto de hasta 6 párrafos numerados. Primer párrafo. Será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años, con 180 a 365 días multa e inhabilitación no menor de 5 años, conforme al artículo 36, incisos 1, 2, 4 y 8 según corresponda, quien mediante amenaza o el uso de la fuerza física contra la persona o el uso de la fuerza física contra sus bienes o amenaza de atentar contra sus bienes o efectuar ofrecimiento, concesión o promesa de un beneficio indebido, impide, obstaculiza, se preste testimonio, se realice traducción o interpretación o la aportación de pruebas o induce a que se preste testimonio, traducción o interpretación total o parcialmente falsa, o se aporte elementos de convicción y o pruebas falsas, a esa persona será reprimida como se ha señalado. Párrafo 2. Las mismas penas se impondrán a quien para impedir o obstaculizar total o parcialmente se preste un testimonio, es impedimento de prestar testimonio.
se realice traducción, interpretación o aportación de pruebas o para inducir a que se preste testimonio, traducción o interpretación o se aporte elementos de comisión y o pruebas falsas, amenace o ejerza fuerza física en contra de la persona o bienes del cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad. Tercer párrafo. Las mismas penas se impondrán a quien como venganza o revancha amenace o ejerza fuerza física contra personas o bienes del testigo, traductor o intérprete por su actuación en instancia judicial o ante el Ministerio Público o contra su cónyuge, concubino o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, sin perjuicio de ser el caso del concurso delictivo pertinente. Cuarto párrafo. Si tal conducta de impedir o obstaculizar total o parcialmente el testimonio, la traducción o interpretación se comete en la investigación preliminar o en el proceso penal por delito previsto en los artículos 152, 153A, 200, 296 al 298, por cualquier modalidad de los delitos de grados activos, la pena privativa de libertad será no menor de 5 ni mayor de 8 años y de 180, etcétera, etcétera, etcétera. Párrafo quinto. Si el testigo, traductor o intérprete se retractara espontáneamente de su falso proceder y lo hiciera conocer idóneamente a la autoridad ante quien obró fraudulentamente antes de la resolución de la etapa correspondiente, se le reducirá la sanción en 1/3. Y párrafo sexto. El testigo, traductor o intérprete que faltara la verdad como consecuencia de haber aceptado, recibido el ofrecimiento, promesa o algún beneficio indebido, o por haberlo solicitado o pedido, cosa que no tenemos, o por haberlo solicitado o pedido, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 3 años ni mayor de 5, con 180 a 365 días multa, en inhabilitación no mayor de 5 años, conforme al artículo 36, incisos 1, 2, 4 y 8, según corresponda. La idea, estimadas y estimados colegas, es darle al sistema de justicia, y sobre todo a las personas que declaran como testigos, seguridades y tranquilidades suficientes. Quiero finalmente referirme a lo que decía el Código Penal del Perú, el de 1863. En el título quinto, referido al falso testimonio. Artículo 221. El testigo falso será castigado en el orden siguiente. 1. Si en virtud de su falso testimonio se le impone la pena de muerte, sufrirá penitenciaría en segundo grado. 2. Si se impone penitenciaría por causa del testigo, expatriación, confinamiento y inhabilitación, sufrirá el testigo falso, ¿no?, la tercera parte del tiempo de esa condena. 3. Si al procesado se le impone cárcel, reclusión o arresto, sufrirá el testigo la tercera parte de la pena que cause. 4. Si se impone suspensión o multa al procesado, sufrirá arresto mayor del primer grado y destitución, arresto mayor en tercer grado, el testigo falso. 222. Si el reo no llega a sufrir condena o es absuelto o no termina el juicio por algún motivo legal, el testigo falso sufrirá la pena del calumniante. Punto y aparte. Si la falsa declaración se hubiera prestado en favor del reo, se impondrá al testigo la pena del encubridor. 1863. 223. El testigo falso en materia civil sufrirá cárcel en primero o segundo grado según la entidad del juicio. Punto y aparte. Si este fuera de menor cuantía, el falso testimonio se castigará como falta con arresto menor en tercero o cuarto grado. Artículo 224. La pena del testigo falso por soborno se agravará con una multa igual a la cantidad ofrecida o al duplo de la recibida. El sobornante sufrirá la pena del simple testigo falso. 225. La falsa exposición de los peritos e intérpretes se castigará con la pena respectivamente designada para los testigos falsos y multa de 10 a 100 pesos. Y artículo 126. Cuando la falsedad del testimonio o exposición no recayera sobre la esencia, sino sobre algún incidente de poca entidad, se castigará como falta según el prudente arbitrio del juez. En 1863, los albores de la República, ¿no?, era claro que había que defender el quehacer de la justicia del testigo mendaz. No era claro que había que proteger a los testigos que dicen la verdad,
Hoy para los colombianos es absolutamente claro, también lo es para los españoles, para los franceses, pero no para nosotros todavía con suficiencia. Entonces la propuesta abarca esa posibilidad. Muchas gracias. Jorge Luis Salas Arenas, perdón, doctor. De emoción, doctor, de tenerlo aquí en Arequipa. Colegas, buenas tardes. De la explicación que usted nos ha dado, ha quedado establecido que para la inaplicación de la ley por motivos de inconstitucionalidad por parte del juez, necesariamente tiene que hacer la consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Este hecho no contraviene o colisiona con el principio de autonomía jurisdiccional del juez. 1. 2. Por el mismo principio de legalidad, necesitaríamos tener bien claro también qué norma es la que establece que para que el juez ejecute su facultad de control difuso de la Constitución, tenga que ceñirse a este procedimiento. Gracias. Le agradezco la pregunta, muy interesante, periférica en relación al tema, pero importante porque también yo le he referido, así que es totalmente perfecto. La operación de expulsión de una norma inconstitucional es una operación trascendente, es decirle al Parlamento Nacional o al Poder Ejecutivo, si fue este el que dictó la norma, pero con autorización del Parlamento, que parte o toda su labor constitucional de dictar las leyes es inconstitucional. Es grave decirle a un poder del Estado dedicado a dictar leyes que su labor es inconstitucional. Y entonces puede ser que haya error en la persona que entiende que hay inconstitucionalidad. Puede ser, porque por eso hay recurso de apelación, ¿no? Por la falibilidad. Puede ser que un tribunal se equivoque. Puede ser que un juez se equivoque. Y cuando se hace una operación de expulsión por control constitucional difuso de una norma inconstitucional, el juez nunca se equivoca. ¿O sí? Porque si es más infalible que el Papa, el juez que expulsa sin consultar, entonces no hay problema pues que expulse, ¿no? Aunque ese mismo juez que acaba de expulsar conceda apelación de una decisión, de un auto, de una sentencia que ese día también dictó en otra materia. Ahí sí concede, pero acá no, porque acá yo soy el juez. En lo otro, sí soy un juez, pero pertenezco a un cuerpo colegiado y hay un procedimiento debido que dice que apelación, y no le concedo la apelación porque es un recurso, está establecido el recurso de apelación. El control constitucional está establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y el Tribunal Constitucional dice que los jueces tienen que hacer control, no se puede, tienen que hacer control constitucional, pero dentro del marco normativo. ¿Y eso qué significa? Significa que si nadie interpone recurso de la decisión que ha emitido, de la decisión de inaplicación que ha emitido el juez, tiene que producirse la consulta ante el superior. Si nadie interpuso recurso de apelación, tiene que remitirse, ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Ese es el deber judicial, ese es el debido proceso del trámite de la inaplicación por inconstitucionalidad, por colisión constitucional, del control difuso. Ese es el debido proceso. No dice la ley que le otorga al juez por autonomía, ¿no?, la capacidad de decidir si va a conceder o no recurso de apelación en esta causa, porque tengo una linda sentencia tan bien trabajada que no quiero que nadie la revise porque de repente pues la pueden anular. ¿Por qué me la van a anular? Tanto que he trabajado en esta sentencia, no concedo el recurso. ¿Qué diríamos de ese juez?
qué barbaridad cómo está violando el debido proceso, cuando se trata de un proceso común. Y cuando se trata de expulsar una resolución, o perdón, una ley, o parte de ella, que es labor de 120 personas que pueden no ser expertas, ¿eh? Yo tampoco soy de los que dicen que el Parlamento es el crisol de la democracia, y que los parlamentos son perfectos. No. Cuando toco el tema, con el perdón que merecen los señores, las excusas adelantadas de los señores parlamentarios, yo sé que algunas leyes las han dictado, ¿no? El pies, la ancha camisa, el come pollo, el come oro, yo sé eso, pues sé también, ¿no es cierto? Pero resulta que ese come oro, ese lavapollo, ese come pollo, ese plancha camisa, ese lavapiés, lo ha elegido el pueblo y le han otorgado la autoridad de dictar leyes. Entonces yo soy juez y le digo, tu ley no sirve porque yo creo que no sirve. He estudiado, no sirve. No voy a consultar con nadie porque para eso soy autónomo. Qué valiente, ¿no? Él o ella, qué valiente, qué fuerte. Ese es un juez. ¿Sí? O es un autócrata. Cuidado, cuidado. No se puede ser demócrata en las formas y autócrata en los comportamientos. Yo creo que las personas podemos ser víctimas de nuestras consultas. Yo he hecho consulta, pues, del 173.3 yo he hecho consulta y me la han desaprobado. La desaprobaron. Perdón, sí, pues la desaprobaron. ¿No? La consulta del 173 la aprobaron. Hice consulta de la condena al absuelto, ahora sí. Hice consulta de la condena al absuelto y la desaprobaron. La desaprobaron. La Sala Constitucional y Social la desaprobó. Sí, pues, la desaprobó. Que carguen con su cruz, ¿no? Que carguen con su cruz, que los perdone Dios porque yo los voy a perdonar, ¿no? ¿Y quién es tú para perdonar? Bueno, un humilde juez, pues, una persona, un ciudadano, ¿no? Y puedo decir con toda la frente en alto, hice lo que tenía que hacer y la Corte Interamericana sigue diciendo que no se puede condenar al absuelto. El Tribunal Constitucional dice ahora que no se puede condenar al absuelto. Y hay colegas respetables que dicen que se puede condenar al absuelto y están condenando al absuelto. Bueno, voy a proponer para diciembre que dentro de los temas del Pleno se toque otra vez este asunto y veremos qué pasa. Y si he de perder, porque a veces uno plantea cosas y pierde, cuando se votan las decisiones uno puede ganar o perder, perderé en buena línea. Pero no dejaré de plantear el tema como corresponde en democracia. No voy a tomar las armas pues contra el Poder Judicial o contra el Parlamento Nacional. Eso no es así, pues, eso no es democracia. Entonces, el autócrata puede hacer otras cosas. No soy autócrata. Creo que no. Y entonces, lo que hay que hacer es lo que la ley dice que hay que hacer. Es lo que hay que hacer, ¿no? La trascendencia de la consulta en el control constitucional es que otro órgano jurisdiccional de superior jerarquía vinculado a la Constitución le diga al juez, sí, está bien lo que has hecho, correcto, lo apoyo, y ya no es solo el juez, sino es el Poder Judicial del Perú el que le dice al Poder Legislativo, esta norma es inconstitucional, como dijo el juez fulano de tal. Así es. Ahora, si hay recurso de apelación, será la sala respectiva la que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, es una garantía de la democracia, ¿no? En el 173.3, afortunadamente, yo también me he confundido por la emoción de estar en mi tierra, ¿no? En el 173.3, afortunadamente, la Sala Constitucional y Social dijo que efectivamente no podía decirse en materia civil que estaba permitido, lo que en materia penal estaba sancionado. Está mal lo que dijo, que es la modificación que se hizo en el Código Penal, y finalmente, como ya conocemos, eso quedó liquidado, ¿no? Excelente pregunta, yo le agradezco mucho, y sea que se comparta o no se comparta lo que le acabo de decir, lo importante es que el auditorio tiene una idea de lo que se ha señalado y puede hacerse su propio concepto.
¿no? Está mal, pues está mal, ¿no? Muy mal. Pues sí tiene derecho a decir, pues ya está. O puede estar bien, ¿eh? De repente tiene razón, lo voy a revisar. Esa es la virtud de escuchar, ¿no? El que asiste y no escucha, pues, no le interesa el tema realmente, ¿no? Y yo veo acá rostros de gente muy interesada, así que yo le agradezco la pregunta y le agradezco a todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su opinión. A ver, el doctor me dice que tenemos tiempo para una pregunta más. Por favor, si hay alguna o terminamos ahí. Aquí, por favor, aquí, Gonzalo, adelante. Doctor, en el tema que está hablando sobre el tema del control de la constitucionalidad, que usted podría hacer en el artículo 398 del Código Civil del tema de la corrupción de testigos, ¿qué derechos fundamentales o principios constitucionales se estarían violando si uno quiere hacer el control difuso? Sí, en realidad se nos ha pasado a todos, ¿eh? A mí también se me pasó, porque si no, en su momento lo hubiera declarado inaplicable por inconstitucional la parte que se refiere al testigo. ¿Se me pasó? Se me pasó, ¿no? Nosotros absolvimos al testigo, pero por otro motivo, ¿no? Pero no nos percatamos. Yo no fui el ponente, pero no nos percatamos. Después es que me venía a percatar, en un caso concreto. Y a raíz de eso es que sale la ponencia, a raíz de eso. ¿Qué principio constitucional estaba involucrado? El de legalidad, el de lex, en su componente de lex certa, ¿no? Porque dice la ley que quienes cometen este delito tienen bajo su conocimiento y competencia un asunto judicial, y el testigo un asunto que se va a decidir por la autoridad competente, y el testigo no tiene nunca un asunto bajo su conocimiento y competencia, jamás. O sea, el supuesto de hecho no se consolida. Por eso el principio de legalidad, en su componente de lex certa, estaría herido. Pero resulta que con el 409A ya no es necesario declararlo inconstitucional, porque lo ha sustituido. Lo que tenemos que hacer es retirar del 398 la referencia al testigo, el perito, el traductor, y dejarlo en el 409. Bien, yo les agradezco mucho. Vengo muy poco a mi tierra y tengo un compromiso también de carácter familiar, ¿no? Así que tengo entendido que acto seguido, después del break, va a haber otra intervención aquí, cosa que me alegra mucho. Lo que me apena es no poder estar para esa intervención, y he tenido el gusto de participar junto con todos ustedes. Espero que nos volvamos a ver pronto. Gracias.